Creo que está en ello. Vale, pues listo, lo tenemos. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Por fin por aquí, ¿no? Pues sí, ya llevamos hablando no sé ni cuántos meses sobre hacer esto. Demasiado tiempo. Yo creo que desde antes de Navidad que me propusiste la idea del podcast y lo hemos ido dejando y dejando entre unas cosas y otras. A ver, Y estás un poco liado, estoy un poco liado y al final de fin de en fin de pues se pasa el tiempo. sí, la vida aprieta, pero bueno, muy contento de estar aquí, de este nuevo proyecto y sobre todo de aprender y conocer de gente del sector a través de la experiencia que tienen ellos en el campo. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal la semana? Exactamente, es un poco eso que acabas de comentar, simplemente seguir aprendiendo, seguir hablando con mucha gente que al final ya no solo por el networking, sino por escuchar a la experiencia de mucha gente y poder aprender. Y nada, pues esta semana un poco de vuelta, que estuve de vacaciones, han sido las ventanas FIBA, hemos tenido concentración o sea, los jugadores han tenido concentración con sus selecciones y ahora están un poco de vuelta y estamos ahí poniendo la Mini, pieza mini en el puzzle. pretemporada. ¿Mini Sí, pretemporada o qué? Bueno, toca apretar. Bueno, pues nosotros nos callamos ya y vamos a dar paso al primer invitado de este podcast de House of Preps. Hoy traemos a Mikel, preparador físico actualmente en Centro Básquet de Madrid con diferentes categorías que ahora nos contará. Y nada, esperemos que sea una charla bastante chula y podamos aprender mucho de él. ¿Qué tal, Mikel? ¿Cómo estás, Buenos días, tío? chicos. ¿Cómo buenas. estáis? ¿Cómo va Hola, todo? pues muy bien, la verdad que hoy esta mañana tranquila, descansando en casa Bien. y muy contento de estar aquí con vosotros, así que vamos a ver qué nos sale. Bueno, fenomenal. Perfecto. Genial, Bueno, encantado de conocerte. Y yo personalmente no te conocía, sé que Pablo sí, pero Igualmente. Yo te así que conté. nada, Miquel, bueno, antes de empezar a hablar un poco de cómo trabajas, preparación física, básquet y demás, yo creo que lo principal es que te presentes, que nos cuentes un poco quién eres y sobre todo un poquito tu corta pero intensa trayectoria dentro del mundo del básquet. Pues sí, mira, yo soy Miquel, soy un chaval de Mallorca. Empecé, creo que yo he jugado baloncesto toda la vida, bueno, toda la vida, sí, de pequeño. Y yo creo que fue ya cuando era juvenil y tal que empecé a sentir curiosidad por el tema de la preparación física y me acuerdo mirándome vídeos en verano y demás y en mi casa lo típico que creo que hemos hecho todos de empezar a ponernos un poco fuertecillos para la pretemporada y demás. Y un poquito ahí nació el tema y sí que fue ya en finales de bachiller, no lo tenía muy claro, cuando sí que decidí que quería introducirme en este mundo, que me gustaría el hecho del día de mañana ser preparador físico. Y así fue. Primero estudié el grado ahí en mismo Mallorca y después me fui a Barcelona, al INEF de Barcelona, a estudiar la carrera que terminé el año pasado. Y este año estoy estudiando contigo, Pablo, en el máster de la José Cela, máster de fuerza y rendimiento neuromuscular. Eso sería un poco más la parte formativa. Y en cuanto a la parte más profesional, dentro de la carrera yo tengo diferentes amigos que sí que ya están involucrados en tema de preparación física y demás. Y un verano me llama un amigo y me dice, oye, sale la oportunidad tenemos una vacante, ¿te interesa entrar? Y yo dije que sí. Eso fue en Cornellà, club Qué de bueno. Barcelona, de ahí de Cataluña, en Cornellà el Prat. Y empiezo ahí, empiezo categorías de formación, juveniles, cadetes, infantiles, masculino, femenino, un poco tocando todo. 2 días o 3 a la semana de preparación física y la verdad que muy contento. El segundo año renuevo, sigo en Cornellà, pero llevo un mes y poco trabajando ahí en Cornellà y me sale la oportunidad de Les Plata. El Hospitalet del Les Plata no tenía preparador físico o había tenido un problema con el suyo y a través de diferentes contactos me llaman y bueno, evidentemente me voy para allá. Voy a ser muy sincero, estaba bastante cagado.
Claro, eso es una cosa que te quería preguntar. Claro, me puedes ir parando y preguntando cosas, ¿eh? Claro, yo lo que creo que, y imagino que Jorge también te pasó, y más con tu situación, que si todavía cabe, es más heavy, esa primera oportunidad que nos dan o que te llega de poder dedicarte un poco más de forma profesional a lo que tanto amas, el decir ese miedo de, bueno, ¿cómo se llama? El síndrome del estafador. Es decir, si de verdad estoy preparado para eso, perdón, del impostor, de si verdaderamente estoy preparado para esto. Cuéntanos un poco cómo afrontas eso. Pues, y bueno, eso. A mí me llega la oferta o me proponen el trabajo y mi primer pensamiento es decir, ni de coña. O sea, Ni de coña, yo qué cojones me voy a ir, perdonad por las palabras, a un Les Plata, que yo soy un don nadie que no tengo ni idea. ¿Qué es lo máximo que habías llevado hasta entonces? Máxima categoría. Máxima categoría, pues el juvenil del Cornellá o el junior del Cornellá, que no estaba mal, pero muy lejos de lo que sería. Ya es algo un poquito que puedes trabajar con ellos y que no está mal. Correcto, pero a mi modo de ver en ese momento, bastante lejos aún de un Les Plata o de lo que yo tenía en cabeza de lo que era un Les Plata. Que después, si queréis, podemos ir un poco también por esa rama. Y pues eso, mi primer momento fue decir, ni de broma, pero después me pongo a hablar con compañeros de la universidad, sobre todo con un profesor que me ayudó un montón y me dijo, por supuesto que lo vas a coger con un pie delante del otro, vete para allá y aprovecha y aprende. Y así fue, me voy para Hospitalet y la verdad que muy bien. La verdad que muy bien, muy contento del año. A nivel deportivo conseguimos el objetivo, que era salvar la categoría. Y en tema preparación física, también muy contento con lo que hicimos dentro de las posibilidades que teníamos. Bueno, y después, siguiendo un poquito con la pregunta que estábamos, el año pasado estoy en Hospitalet por diferentes temas, por temas no deportivos, descendemos a EVA, ¿vale? Y independientemente de eso, yo ya tenía tomado la decisión de que este año quería venir a estudiar el máster aquí en Madrid. Lo que no tenía muy claro es, como es semipresencial, la posibilidad de estar en otro sitio y venir a Madrid y volver. Pero bueno, cuando el club desciende a EVA, pues sí que se va un poquito ya esa opción de quedarme ahí y justo con contacto con Centro Básquet, que es donde estoy ahora, y me vine para aquí a Madrid, estoy aquí estudiando y trabajando en Centro, y la verdad que en Centro muy contento. No conocía mucho la estructura, me habían hablado de ella, de hecho también Jorge nos podrá contar que el año pasado estaba ahí. Y con buen trabajo además, un buen papel. Luego si quieres ya nos cuenta. Sí, seguro que es muy interesante. Y pues eso, ahí estamos en Centro Básquet, la verdad que muy contentos. Ahora un poquito a las puertas estamos a un mes y poco de que empiece la resolución de la temporada, resultados y demás. Pero bueno, sí que decir que creo que nuestro papel como preparadores físicos no va tanto a resultados deportivos, sino a ver cómo crecemos a los jugadores para exportar las posibilidades que ellos tienen el día de mañana. Lo que he trabajado ahí es para el jugador, incluso para ti, es un escaparate muy grande. O sea, ellos pasan por Centro para intentar llegar y vivir del baloncesto. O sea, Centro para ellos es un muy buen sitio si quieres poner todo de tu parte y no eres un Real Madrid que ya sabes que lo tienes hecho. Una vez que entras en el Real Madrid, no lo tienes hecho porque obviamente luego la carrera es muy larga, pero el jugador medio que llega a Centro puede tener un escaparate grande para luego jugar en cualquier o jugar o conseguir una beca o cualquier cosa. Estoy de acuerdo, creo que es un contexto muy predispuesto al crecimiento del jugador en muchos sentidos y que creo que da muchas oportunidades de crecimiento, sobre todo del jugador. Y bueno, yo la verdad que solo llevo este año aquí en Centro o lo que llevamos de temporada, pero el crecimiento del club creo que está siendo notorio en los últimos años. A ver, yo no sé un poquito cómo será en Centro, en mi caso, imagino que será parecido. Lo bueno de este tipo de academias es que el jugador solamente se tiene que centrar en jugar al baloncesto, en sacar su máximo potencial,
sea, no es como a lo mejor típicos chicos españoles al uso que tienen su colegio, tienen su familia, sus problemas familiares durante la semana y demás, sino que en este tipo de academias el jugador solamente se tiene que centrar en rendir al máximo, y creo que es una oportunidad que muchas veces ellos mismos no saben, a día de hoy, por ejemplo, reconocer la gran suerte que tienen, que son, vamos, un caso excepcional. ¿Cuánta gente daría la vida por poder tener esta, vamos, yo por ejemplo cuando era pequeño, ojalá haber tenido, es verdad que nuestro nivel era bastante flojete, por eso creo que estamos aquí hoy, pero ojalá haber podido tener una oportunidad como aquella. La verdad que sí, Pablo, estoy muy de acuerdo, y creo que pasa mucho que los jugadores no son conscientes de los recursos que tienen en su mano y de la suerte que tienen, pero un poquito también para la gente que nos escucha, que a lo mejor no se está haciendo una idea que no es, aclarar que centro no es una academia rollo, a ver cómo lo explico, un centro donde está la escuela, el pabellón y todo junto. Sí. No funciona tanto así, sino que los chicos viven en una residencia, van a un colegio público, o van a un colegio, bueno, al colegio que vayan cada uno, hay varios colegios, que son diferentes colegios, eso es. Vale. Y después el pabellón sí que tenemos todas las instalaciones deportivas en un mismo sitio. Entonces, bueno. O sea, hay viajes, hay que ir, venir, no un poquito, porque a lo mejor la gente se está haciendo la idea aquí del sueño americano, de la típica universidad americana, donde, ni mucho menos. Donde está el colegio, donde está el gimnasio a 2 pasillos. No es tanto así, pero sí que es verdad que en comparación a lo que podemos decir que es el resto de clubes, quitando los más grandes, sí que es un contexto ideal. Sí, sobre todo que al final sus estudios también los enfocan de una manera que tienen tiempo para entrenar. Efectivamente. Hay, bueno, depende del colegio al que vayan, sí que hay algunos jugadores que tienen la mañana, media mañana libre, donde aprovechan para entrenar. Eso es. Y bueno, depende un poquito del chico y de la configuración que tengan y demás, pero es lo que dice Jorge de la posibilidad de entrenar mañanas también. Qué bueno. Bueno, Miquel, nos hemos ido muy adelante, me gustaría ir un poco más atrás. De hecho, lo estaba hablando con Jorge antes de que entrases, y es Miquel como jugador. Yo creo que también es importante saber un poco el contexto, oye, pues hasta dónde llegaste a jugar, más que nada por si esa experiencia que tú has tenido, no sé si llegaste a una categoría un poquito más alta, te ayudó luego a cómo ver la preparación física, cómo enfocarla y saber qué factores eran determinantes dentro de cada categoría. Vale, pues vamos a ello. Voy a ser muy claro y muy sincero. Yo creo que como jugador, o sea, yo soy, como he dicho, de Mallorca. Ya partimos de que en Mallorca, con todo el respeto del mundo hacia mi isla y la comunidad, el nivel de baloncesto no es el de otras comunidades como puede ser. Bueno, también hay que decir que de las islas sale mucho jugador luego. Eso es verdad. Sale mucho jugador. Eso es verdad. Y justo, mira, el otro día salió de que Baleares es la isla con el mejor promedio de jugador por habitante de toda España. Ahora mismo en ACB. En ACB. Eso es verdad, ¿eh? Y la verdad que últimamente están saliendo muchos talentos y ojalá que siga así. Pero sí que es verdad que si nos vamos a la competición a la competición de la isla, el nivel no es ni parecido al de aquí. Entonces, bueno, pues yo no fui nunca, no destaqué demasiado nunca. De hecho, lo típico es de ser un poquito mejor cuando eres pequeño y después te vas para abajo. Pues en mi caso, sin llegar a ser nada, evidentemente, fue un poquito al revés. Creo que fue más a partir de cadete o demás que exploté. A lo mejor exploté en el sentido de mejorar un poquito mi nivel de juego. Insisto en que nunca ha sido nada. Pero sí, jugué hasta juvenil. En juvenil, el segundo año sí que me fui a otro club de baloncesto, el Pollensa. A lo mejor suena a alguien, porque sí que ha sacado algún jugador bueno. Y me fui de ahí donde estuvimos a puntito de entrar en la máxima liga de la isla, pero nada, fuera de ahí muy normalito, pero sí que relacionando un poco con lo que decías tú, creo que la experiencia de ser jugador te da muchísimo. Sí. O sea, te hace entender mucho al jugador, aunque yo haya jugado a nivel muy bajo y en según qué cosas no lo puedo comparar, en otras cosas creo que sí que se puede comparar o ponerte en el sitio del jugador, de cómo se siente, de cómo está, y ahí puedes ayudar mucho. Desde luego. O sea, yo sí que la verdad que no creo que un buen preparador físico necesite haber jugado al deporte. Se puede ser muy bueno como preparador sin haberlo practicado,
pero sí que es verdad que te da pero un para mí, plus al enorme. menos tienes que tener experiencia en cualquier deporte. O sea, saber Sí, lo que es desde luego. fallar, saber lo que es... Sí, yo creo que el tema de saber lo que es un vestuario, saber lo que es suponerte que un jugador se coma, pues, por ejemplo, 30 minutos de banquillo, saber lo que es estar lesionado, saber qué es estar fuera de la pista, volver, momentos de presión, todo esto, haberlo vivenciado, aunque sea en una escala menor, creo que te da muchas herramientas para acercarte al jugador. Sí, porque yo creo que, bueno, luego entraremos si queréis un poco más en esto, pero somos preparadores físicos, pero hay muchas veces que hacemos de todo menos de preparador físico, y yo creo que es casi o más importante lo que hablaba Mikel, el tema de gestión de grupos, gestión emocional con los jugadores, que tu propia labor como prepa, que oye, es por ello por lo que nos pagan y por lo que nos han contratado, pero yo creo que hay veces que es lo menos importante de todo el ámbito del básquet. Juan Miguel, la verdad es que, bueno, dime. Todas las cosas que hago aquí que no son prepa, claro, no os las imaginaríais. O sea, la preparación física para mí es mi trabajo secundario en baloncesto profesional. No tiene, o sea, tu jugador es élite. Entonces, mejorar es un 1%. Tal cual. La gestión del grupo es el 95% de mi tiempo. La gestión de que su cabeza esté bien, de cómo podemos hacer para que vaya, que este día esté mejor, que este día no las ha metido, pues qué hacemos desde mi nivel, que soy el prepa y también hago de fisio, ¿no? Pero la sala de pesas no es lo que me consume tiempo al final del día. Sí, tal cual. Bueno, entonces, Mikel, siguiendo un poquito por el tema de jugador, hablábamos, Jorge y yo, ¿no? Dudábamos de si había llegado a jugar incluso hasta el Les Plata. Entiendo que no, ¿o sí? No, en ningún caso. ¿En ningún caso? En ningún caso. O sea, estamos lejísimos de jugar en Les Plata ni en... No, habéis hecho un mal scouting en ese aspecto. Mal scouting, bueno. ¿Llegaste a jugar fuera de las islas? Sí, cuando fuiste a Cataluña. Y justamente el problema que tuve, por ejemplo, es que cuando me estudié la carrera en Cataluña es el año de COVID. Entonces, ese año ya me para y el siguiente año sí que empecé a jugar y demás. Y de hecho ahora no estoy jugando, o sea, jugado a un nivel muy amateur, ¿eh? Pero bueno, me gusta mucho jugar. En verano cuando vuelvo a la isla, así que con mi hermano, por ejemplo, juego muchísimo cuando puedo. Pero el problema que tengo ahora mismo y por el que, por ejemplo, no juego es que no tengo tiempo. O sea, al final estamos todas las tardes o casi todas las tardes en preparación física y claro, a nivel de logística de entrenos, de ir para arriba, para abajo, me come y no puedo. Tal cual. Lo entiendo perfectamente. O sea, yo cuando estaba en Madrid me pasaba un poco lo mismo también. No estaba con ningún máster, pero estaba con las dos carreras. Y ahora que tengo un poco más de tiempo, sí que es verdad que me puedo organizar mejor porque estoy full time en un equipo. Pero yo, el sentimiento de no poder sacar entrenos, Pablo sé que sigue jugando cuando puede a baloncesto. Yo tuve que decir que no, porque no se puede. O sea, no tenía tiempo material y encima a lo mejor hacía 4 o 5 partidos el fin de semana, jugar uno yo era como, no puedo más. Tal cual. Aparte yo creo que te frustra un poco el hecho de decir, a ver, partiendo de que los tres no hemos llegado a jugar aquí a un nivelazo, pero bueno, yo creo que algo nos hemos podido defender. Si ya por si antes éramos malos, ahora sin entrenar, macho, te vas el fin de semana a la cancha, coges un balón y dices, madre mía, amor bendito, ¿qué hago yo aquí? Y te replanteas un poco la vida. Pero bueno, yo creo que está bien seguir ligado al mundo del básquet y que ese sueño que teníamos cuando éramos pequeños de jugar no se nos vaya. Entonces, Mikel, estás invitadísimo algún día, si te quieres apuntar a la Liga Municipal conmigo, estás más que... A ver si el año que viene lo cuadramos y a ver si sacamos unos highlights por ahí. Bueno, yo te quería preguntar también, Mikel, por el tema de cuando comentaste que fichaste por el Les Plata. Bueno, nosotros porque ya sabemos un poco cómo está la situación, pero cuando uno piensa en Les Plata se puede pensar instalaciones top, gimnasio top. Imagino que a lo mejor era un poco la idea con la que tú ibas en mente. Cuéntanos un poco cómo es esa llegada, ese aterrizaje
y si hubo golpe con la realidad o sin embargo es como te lo imaginabas. Y sobre todo porque al final Hospitalet es un club, claro, por así decirlo, grande a nivel de Cataluña, pero también es conocido a nivel en España. Claro. Vamos por partes, si queréis. Claro, a ti te dicen Leb Plata y yo como preparador físico, que no he estado nunca en un Leb Plata, evidentemente, ni he jugado ni demás, pues tú te imaginas pues jugadores profesionales o semiprofesionales, pues te imaginas hay una infraestructura pues bastante top, que después en ningún caso es la realidad. Claro. Como decía Jorge, Hospitalet, pues sí que es verdad que a nivel tanto español como internacional, diría yo, tiene un gran reconocimiento, sobre todo por el torneo famoso del Hospitalet de Navidades, donde cada año van muchísimas estrellas y equipazos. Pues sí que a lo mejor te puedes hacer la idea de que vas a un club con grandes infraestructuras, pero después la realidad es que no es así. Yo voy ahí, es verdad que ya cuando voy un poco avisado de cuál es el contexto y demás. Entonces, no es que me lleve tampoco ningún sorpresón, pero sí que me sorprende bastante, porque la realidad del club es que, bueno, nosotros entrenábamos 4 días por semana, por las tardes. Entonces, entrábamos en el pabellón donde, claro, entrenar por las tardes ya significa que tienes que compaginar el horario de la cantera, ¿vale? Porque claro, evidentemente la cantera entrena por la tarde. O sea, el no entrenar por la mañana ya significa que ya no tienes todo para ti, ¿vale? Aún así, es verdad que la mayoría de días, menos el lunes, todos los días entrenamos toda la pista para nosotros. En ese sentido, guay. ¿El problema cuál era? Que el problema era el gimnasio. Hospitalet entra en un pabellón municipal donde hay un gimnasio municipal, pero al que nosotros no teníamos acceso. O no podíamos ir con los 12 jugadores, vamos a decirlo así, ¿vale? Está, entiendo, en el pabellón que juega Hospitalet, porque yo he ido allí y está en el mismo sitio. Exactamente. Entonces, la situación con la que yo empiezo la temporada es: el club tiene cierto material que se guardaba pues ahí en el mismo pabellón. Entonces, los físicos son en la grada, o sea, en la grada, en el pasillo de la grada, que pues es un pasillo largo, pues toda la pista, y tendrás pues 2 metros a lo mejor de ancho, ¿vale? Mientras, pues me lo invento, el cadete está entrenando, antes de que nosotros nos toque entrenar, una hora antes, la hora de antes, tú te vas a hacer el físico ahí. Vale. Entonces, claro, el material se guardaba en jaulas y en armarios del mismo pabellón. Entonces ya podemos presuponer que el material tampoco no era todo, ¿no? Claro. Tenía básicamente una bolsa con elásticos, muchos elásticos, y después tenía pues 4 mancuernas o así de estas que se montan del Decathlon, que son ajustables, y pues a lo mejor material pues como unos sliders, no sé si había alguna fitball o así, pero no tenía ninguna barra, no tenía ningún rack, no tenía ningún banco para hacer, ¿vale? Entonces, claro, ahí tú llegas un poquito, Leb Plata, no sé qué, no sé cuántos, esto va a ser la polla, y la realidad que te encuentras es que tienes que empezar a romperte la cabeza para hacer ejercicios con el material y las condiciones que tienes. Entonces, pues eso sí que al principio fue durete, la verdad. Y eso es jodido, porque claro, es que tienes muy pocas opciones. Y además un poquito lo que hablábamos, o lo que hablaba antes Jorge, son jugadores que la mayoría han estado en canteras muy top. La mayoría, o sea, son jugadores que físicamente, solo por estar en la categoría, ya son, o sea, son de muy alto nivel. Entonces, a un jugador de ese nivel, entrenarlo con unilaterales todo el rato y cosas así, pues es complicado. Porque evidentemente que no llegas al umbral necesario para hacer adaptaciones, de estímulo necesario, evidentemente. Entonces, pues bueno, al final uno hace lo que... Lo más, o sea, dime. Pues, no, que ¿cómo es tu primera reacción o cómo intentas enfocarlo? O sea, yo creo que perfectamente es un caso que le puede pasar a cualquier persona que empiece en el mundo de la preparación física. Tenemos nuestra idea de que los jugadores
necesitas levantar pesado, levantamientos olímpicos y demás, la teoría siempre queda muy bonita, pero oye, vamos al campo y vamos a ver que esas condiciones ideales, yo creo que nunca o casi nunca se dan. Imagino que, Jorge, tú en tu contexto, a pesar de ser profesional, tampoco. A ver, la realidad del baloncesto en España, salvando ACB y 4 clubes grandes que haya por ahí, la realidad es la que está contando Mikel. O sea, tus recursos con el equipo son bastante limitados. Y yo veo que hay mucho preparador físico en España que hace maravillas con lo que tenemos. Porque o sea, la figura del preparador físico ha crecido muchísimo hasta ahora, pero aún seguimos con lo que dice Mikel, 4 mancuernas, gomas, Claro. Un espacio limitado, no tenemos el reconocimiento que se merece la preparación física del jugador, porque al final tú necesitas que el jugador esté en las mejores condiciones para competir. Y eso no te lo da 1 hora en 2 metros cuadrados 2 veces a la semana. Entonces, para mí el preparador físico en España hace muchísimo con lo que tenemos. Yo he estado en esa situación también. Sí que es verdad que ya cuando ya estuve un poco más en centro, el gimnasio que podíamos utilizar seguía siendo municipal, y ya lo sabrás, Mikel, pero tienes ese recurso. Los últimos años también que estuve en Alcorcón ya hubo un gimnasio y fue muy diferente. Y ahora aquí los medios que tengo son bastante diferentes. Tengo un gimnasio que puedo usar cuando quiera. De hecho, tengo 2. Pero el jugador puede venir incluso por la mañana, por la tarde, cuando sea. Aquí en Kuwait es un poco diferente a lo que es la élite de otros lados, pero sí que tengo esa posibilidad. Entonces, para mí, lo que está diciendo Mikel, yo me siento muy identificado en que yo he estado en esa situación y es hacer malabares todos los días. Y esos malabares no se valoran ni económicamente, ni tampoco los valoran o sea, nadie te va a decir desde luego. Trabajar, porque es que no tienes nada, literalmente. Desde luego. Entonces, por mi parte, Mikel, te entiendo perfectamente y admiro todo lo que hacéis, porque al final yo estaba ahí y sé lo duro que es. Voy a seguir desarrollando un poquito porque he de decir que la situación mejoró un poco, y es que el club tenía 3 licencias, ¿vale? Del gimnasio. O sea, del gimnasio municipal. Con 3 licencias te refieres que podían 3 jugadores a la vez. Exactamente. Entonces, vale, cuando ya empecé, claro, porque yo llego ahí en septiembre, justo finalizando la pretemporada, que ese es otro tema. O sea, la pretemporada no la hago yo entera. Llego ya a 2 semanitas o 3 semanitas, no, diría que 2, de empezar la Liga de Plata. Entonces, cuando ya llevo un poco más de tiempo ahí, que ya me empieza a ubicar, pues sí que empieza a instalar un mecanismo o un sistema que divide el grupo en 2. Entonces, la mitad del grupo se me iba a trabajar al gimnasio debajo y tenía un plan donde ahí sí que metía un poco más, pues, más pesos y trabajaba unas cosas, y la otra mitad del grupo se quedaba conmigo arriba trabajando pues otro tipo de pues TRX, más cosas, lo que estábamos hablando antes. Entonces iba ahí rotando, haciendo un sistema como de rotaciones, sí, donde pues ahí podía, pues eso, o sea, sí que se podían hacer más cositas porque los que iban al gimnasio trabajaban, podemos decir que más cositas, ¿vale? Y después, he de decir que también el club a todas estas, tampoco no quiero pintarlo como que el club me dejó ahí tirado de, o sea, tienes esto y apáñate. Al final, la realidad es que el club no te da más porque no tiene más recursos para dar. Porque no puede. Cuando dependes del ayuntamiento es complicado. En ningún caso quiero dar a entender que en este caso Hospitalet no quisiera involucrarse o no pensara que el físico no era importante. Simplemente la realidad es la que es, los recursos son los que son. Mantener un equipo de plata, yo que lo he vivido, es muy duro a nivel económico. Entonces, pues los recursos materiales que se tienen para, en este caso, el gimnasio son muy pocos. Entonces, el club sí que en todo momento estaba muy de mi parte, me ayudaron un montón, muy predispuestos, y conseguimos la segunda mitad de temporada irnos a la parte exterior del complejo municipal, del gimnasio municipal, que tenía como una zona más de, pues eso, como CrossFit o, para llamarlo así, zona funcional o así. Y la segunda parte ahí sí que estuvimos mucho mejor porque ya tenemos un espacio, pues, en condiciones, con algún ya
con barras y demás. Es verdad que tenemos que hacer algunos inventos, pero la verdad que mucho mejor. Así que, bueno, en general creo que, o sea, lo he escuchado esto muchas veces, pero creo que al final estas situaciones lo que hacen es que tú te espabiles, que te busques la vida y que al final tengas una cartera de recursos mucha más amplia. O sea, yo al fin y al cabo creo que en la carrera pues estas cosas evidentemente no se pueden enseñar. Nos ponen siempre los casos bonitos, todo perfecto, condiciones de laboratorio, maquinaria, no sé cuánto, pero vale, muy bien. Llega todo el día a día, como en el caso de Mikel, y dile al preparador físico que todo lo que había aprendido hasta ahora no le va a servir de nada y que tiene que hacer preparación física en el pasillo de la grada. Entonces, en ese aspecto nos toca reinventarnos y creo que son cosas que no nos dan más que la experiencia. Por eso, desde aquí yo recomiendo a todo el mundo que se plantee el intentar vivir de la preparación física en baloncesto, que empiecen cuanto antes y no esperen a estar acabando la carrera para ponerse a ello, porque partirán con años de ventaja si empiezan antes. Sí, al final yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, el barro no te lo da más que el barro. Entonces, al final, la experiencia, da igual la que sea, con un cliente, con alguien que solo quiere mejorar su aspecto físico, con no sé qué, lo que sea. Pero cuanto antes empieces, y si es cuando estás estudiando, mejor. Porque cuanto antes empieces, antes te vas a dar cuenta que es la experiencia lo que te va a dar, lo que te va a poner en orden todos los conocimientos que puedes aprender en la universidad, en cursos, en papers, en lo que sea. Y yo luego aparte creo que puedes aprender más en el sentido de, tú estás en clase, el profesor te está explicando cualquier materia, oye, tú ya estás viviendo experiencias de lo que te está dando el profesor, vas a poder apretar un poquito más o entender cosas mejor, que si no te dedicas a ello y luego a lo mejor en 2 o 3 años, te lo cuento porque ha sido mi caso, decir, joder, cómo me habría gustado en el día en el que estaba dando teoría y práctica del entrenamiento, haber estado currando, porque ahora entiendo cosas o podría haber preguntado cosas que a día de hoy me hacen falta. Entonces, yo creo que esa parte de experiencia y de trabajo, cuanto antes mejor. Equivocar, creo que nos vamos a equivocar todos y vamos a seguir equivocándonos hasta el día en el que nos muramos, pero empezar cuanto antes, ¿no, Mikel? Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y he de decir que esta situación precaria que vivimos en España, sí que creo que en la universidad ya te avisan, ya se menciona mucho. Lo que pasa es que todo el mundo te lo dice, tanto dentro como fuera de la universidad, todo el mundo dice, esto existe y esto es nuestra realidad, pero nadie te dice cómo cuando entras en ella, salir de ella o cómo trabajar, ¿sabes? O sea, te avisan de lo que hay fuera, pero después ya como tú atacas eso, ya eso te tienes que buscar toda la vida. Y sí que lo que tú dices, Pablo, cuando yo creo estoy muy de acuerdo con vosotros de que se aprende haciendo, puedes escuchar, puedes hacer lo que quieras, pero hasta que no lo tocas y no te equivocas y no lo ves, realmente no lo aprendas, no lo asimilas como toca. Entonces, 100% de acuerdo de que empezar cuanto antes, no tener miedo a no estar preparado. Creo que no vas a estar preparado nunca, para nada, hasta que no estés ahí. Entonces, animar a la gente que nos pueda escuchar de que esté en primero de carrera, que esté en segundo, que esté cuando sea, de animarse, de ponerte y al final, seguramente el trabajo que te den con chicos de infantil o de cadetes o que te puedan dar en cualquier sitio, en ese contexto, por poco bien que hagas, vas a sumar a esos chicos. O sea, es muy difícil que les hagas algo mal o que, ¿sabes? Entonces, yo sí que animo a empezar cuanto antes. Tal cual, y al final, por donde empezamos, que es por la cantera, es una parte muy compleja, pero es la parte más sencilla de hagas lo que hagas, probablemente sea positivo para ellos. Entonces, por eso animamos a todo el mundo a que empiece cuanto antes. Está estudiando, empieza, porque todo lo que hagas en una cantera le va a sumar al desarrollo del jugador. Desde luego. Entonces, bueno, luego por seguir un poquito, Mikel, al habernos contado que has estado en categorías altas, como puede ser un Les Plata o segunda FEP, como se llama ahora. Actualmente entiendo que estás con tercera FEP, ¿no? Con un Liga EVA y con un Junior. Yo te quería preguntar, al haber estado en las 3 categorías, que nos hagas un poquito un análisis
de lo que tú creas, si hay factores determinantes del rendimiento diferentes en un Le Plata, en un Tercera FEB, en un Junior Oro aquí en Madrid, pues para que puedas un poco si nos escucha un jugador, que ojalá que sí, bueno, pues pueda tener una idea de qué necesita un jugador para poder jugar una liga y otra. Oye, a lo mejor no es a nivel físico, sino son esas capacidades más técnico-tácticas las que sean más claves para poder llegar a ello. Si nos cuentas un poco. Vale, yo te cuento mi sensación. Si queréis empezamos de arriba abajo. La realidad es que, como en todo, el talento es lo que marca, ¿vale? Y yo he tenido en LEP jugadores que en el gimnasio trabajaban muy poquito, pero después en pista eran los mejores, porque tienen ese talento, tienen esa técnica, esa visión, llámalo como quieras, y al final eso es lo que marca. Cuando ya estás arriba, cuando ya estás en categorías como estas, el entrenador lo que mira es el rendimiento, no mira quién ha entrenado mejor durante la semana o quién está haciendo mejor físico y demás. El jugador lo que quiere es el jugador que más sube en pista. Entonces, y es un poco tirarnos piedras sobre el tejado, nosotros que somos preparadores físicos, pero la realidad es esa. Entonces, sí que es verdad que necesitas un mínimo de físico, más hoy en día. Creo que el nivel está subiendo muchísimo. Si no tienes unos mínimos, creo que directamente te sacan de la pista, ¿vale? Y creo que también así ocurre en EVA, aunque no tanto, ¿vale? Pero, por ejemplo, para mí la diferencia entre el Plata y EVA, entre muchas otras cosas, seguramente más que el nivel físico, que también, y la altura, es el nivel técnico. Creo que EVA te permite, con un buen físico, creo que puedes competir muy bien sin tener tanto esa bastante técnica. Cosa que en Le Plata o tienes un mega hiperfísico sin tener técnica, evidentemente, o sin tener tanta, o si no, no juegas. Y después Liga Junior creo que es muy diferente. Liga Junior es todo el tiempo mucho ritmo, sobre todo mucho ritmo, mucho uno por uno, y no se ven tácticamente, creo que, a no ser que nos vayamos ya a partidos entre equipos muy buenos, donde sí que a lo mejor el juego es más similar al que sería en senior. El partido junior, pues creo que es un partido con mucho ritmo, mucha ida y venida, mucho uno por uno, mucho tiro, mucha posesión, o sea, muchos número de posesiones, mucho más dinámico. Mucho más pérdidas, por ejemplo, también. Entonces, mucho más inmaduro. Al final es mucho más inmaduro porque los chicos pues, son más jóvenes. Eso es, para mí, un poquito las diferencias. ¿Tú crees que el competir, esas dobles dinámicas de las que tantos fines de semana hemos hablado y que, Jorge, creo que tú también las has vivido, crees que de verdad son positivas para los chicos o puede llegar a quemarles periodos de sobreentrenamiento? ¿Crees que ha hecho mucho daño el Real Madrid con esa posibilidad de tener una doble dinámica Junior-EVA y que no se vea afectado luego rendimiento, ya no a nivel físico, sino también emocional de los jugadores, de estar con doble competición y sin apenas tiempo de descanso? Bueno, yo decir que no he estado en esa doble dinámica, yo estaba solo en el EVA. Pero la experiencia que me ha podido dar es que depende mucho del jugador y de cómo lo plantee el club. Si juegas dos ligas, o sea, el típico jugador que tiene dos equipos y juegan dos competiciones, creo que es demasiado para el jugador. Sí, sin quitar que es lo mejor que puede hacer seguir jugando al baloncesto. O sea, al final el propio baloncesto le va a hacer mejorar. Lo que pasa es que no se tienen en cuenta las cargas. Claro. Ahora bien, el junior que luego compite en EVA no va a entrenar dos veces. Entrena sus propios entrenamientos y luego compite dos veces. Y si tú tienes una plantilla suficientemente larga y controlar bien las cargas, tener dos partidos al fin de semana, para mí, te puede hacer desarrollar mucho como jugador si eres jugador con talento, físicamente estás bien, tienes buena recuperación y tal. Sí que es verdad que a lo mejor no tienes que jugar todos los partidos todos los fines de semana, pero creo que puede ser beneficioso para el jugador si se hace un buen trabajo con él fuera de la pista también y de control. Yo estoy bastante de acuerdo con Jorge. Un poquito para que la gente lo entienda, la que nos está escuchando, no lo que decía Jorge, no son dos equipos y que el jugador entrena en dos equipos. Es un equipo bastante largo
Lo ideal sería que fuese aún más largo, pero bueno, yo explico mi experiencia de este año. Somos un equipo de 14 jugadores, 15, ¿vale? Que entrenamos siempre todos. De entre esos 14 jugadores hay algunos que son seniors, es decir, que solo juegan a jugar la competición EVA, son 2 o 3 jugadores, ¿vale? Pero que entrenamos siempre juntos, todos juntos, todos juntos. Entonces llega el partido, entonces sábado juegan solo los juniors, perdona, sábado es EVA, sábado jugamos, hay jugadores juniors que no tienen ficha EVA, entonces solo juegan una competición, al igual que los EVA, solo juegan la competición EVA. Entonces, pues llega el sábado, jugamos EVA, y llega el domingo y jugamos junior. El mismo equipo todo. Entonces, a nivel de entrenos, lo que decía Jorge, no entrenamos 2 veces, un jugador no entrena 2 veces el mismo día con 2 equipos diferentes, es siempre el mismo. Ahora bien, ¿yo qué pienso sobre estas dinámicas? Creo que depende mucho, hay muchos factores. Primero, para mí, la plantilla tiene que ser bastante larga. Es decir, un problema que, por ejemplo, creo que nosotros estamos teniendo es que la plantilla es muy corta, somos 14 jugadores, entonces implica que los juniors, casi todos, tienen que doblar cada fin de semana, es decir, jugar los 2 partidos. Porque siempre vas a tener una lesión, siempre vas a tener algo que te quita algún jugador, entonces nos planteamos que cada fin de hay jugadores que se juegan pues 50 minutos, 40 minutos de partido, de 20 más 20 o así. Sí. Para mí, primer punto, lo ideal es que tenga una plantilla suficientemente larga como para que no sea obligatorio doblar, sino que nosotros desde el staff podamos decir, pues este chico a lo mejor no está preparado aún para competir en EVA. Entonces, este chico solo juega junior. O este chico, el partido de junior no quiero coger porque a lo mejor va tan sobrado que prefiero que descanse y que no esté tan sobrecargado. Entonces, ahí jugar un poquito con descansos. Creo que para mí eso es el primer punto y que creo que, por ejemplo, estructuras como Madrid y Barcelona hacen muy bien. Tienen una plantilla muy larga, porque si no te suben cadetes, que son cadetes que están a un nivel enorme, que son casi como si fueran juniors, ¿vale? Primer punto. Y segundo punto, creo que ahora mismo nosotros, hablando desde de nuestra experiencia, de nuestro caso, nos estamos beneficiando bastante de la Liga EVA en este punto de temporada. Creo que estamos compitiendo muy bien, creo que los chavales de verdad les está sirviendo la experiencia, pero también te digo que los 2 primeros meses era un desastre, pero un desastre. Creo que no estábamos para nada a la altura, pero al final es normal, es que son chicos de 16, de 15 años, de 17 años, con una carga altísima, en una competición totalmente nueva para ellos, y es lo que hablábamos. Nosotros, la Liga EVA nos sirve un poquito para trabajar todos esos conceptos tácticos que no vemos en junior, porque la competición no te los da. Entonces, todos esos puntos más, pues este jugador, tenemos que parar este punto en concreto, o esta situación táctica, cómo la defendemos. Todos esos procesos más tácticos creo que nos sirven muchísimo en EVA y crecen al jugador, pero después nos vamos a junior y la realidad es uno para uno. Y por otra parte, también creo que es muy provechoso para el jugador, porque nos pasa mucho que llegamos al partido, venimos del partido de EVA, vamos al partido junior y muchas veces no sabemos entrar, los jugadores no saben entrar al partido junior a lo que realmente les viene. O sea, están como con el chip aún de EVA, de juego mucho más lento, juego mucho más táctico, y en junior es pum, 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 ¿sabes? Y a la que te despistas te han roto 4 veces 1 para 1 y son 10 puntos. Entonces, eso para mí es un poco las diferencias. Creo que sí que puede ser beneficioso, pero creo que hay que tener en cuenta bastantes factores. Vale, pero esto que estábamos hablando ahora del... Bueno, si viajas un segundo, Jorge, el tema que estamos hablando de control de cargas, yo voy siempre a lo de siempre. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿vale? Yo también me pongo, en mi caso, en el caso en el que estaba yo en básquet, en la postura del entrenador, y por mucho que sí, que la Liga EVA o la Liga Nacional, la que fuera, no es tan importante a nivel competitivo, pero un entrenador está ahí porque el equipo tiene que ganar. Entonces tú explícale a lo mejor en un partido al entrenador, por mucho que te dé un poco más igual a la categoría, que X jugador no puede jugar más de X minutos. O sea, me refiero, es un tema bastante complejo. Yo creo que en cantera, si el entrenador prefiere ganar, es que está en un sitio que se lo exigen. Si eres una cantera que quiere desarrollar al jugador, tendrías que tener entrenadores que puedan sacrificar ganar con el
con el objetivo de mejorar, de seguir mejorando el desarrollo. ¿En qué cantera se hace eso? Una cosa es lo que... No estoy diciendo que se haga ni que no se haga, sino que al final... No, porque el jugador, lo más importante, la formación y demás. Mentira, aquí todo el mundo va a ganar. Obviamente, o sea, no va a salir a perder. O sea, no estoy diciendo dentro del carácter de las personas. O sea, yo voy a ganar. Y si tengo que ganar y este jugador que me ha dicho el prepa o no sé quién de turno tiene que jugar 20 en vez de 35, van a suponer que yo pierda. No, yo voy a ganar. Pero también es normal porque es su puesto de trabajo, al igual que nuestro trabajo es que los jugadores estén sanos, que los jugadores rindan, la función del entrenador es que el partido se gane. Entonces, yo estoy un poco cansado de, entre comillas, de escucharlo de no, porque la formación del jugador no hay que ir a ganar. Tira, todo el mundo quiere ganar, desde Benjamín hasta Liga EVA, vamos, lo que sea, hasta Ligas Municipales, todo el mundo va a ganar. Sí, yo estoy de acuerdo que al final el entrenador está ahí para ganar, los jugadores no van a salir a perder. Por eso he dicho que necesitas un entrenador a veces que pueda sacrificar ganar a pesar de que vaya a salir a ganar. Y no estoy hablando en élite porque en élite funciona diferente. Yo lo que creo es que nosotros, por ejemplo, no tenemos la presión de salir a ganar como tal, o el entrenador no pone esa presión casi nunca, pero sí que creo que se pone no la presión, sino la condición o queremos competir, ¿vale? Entonces ahí también entra un poco, pues claro, si quieres competir y al final o sea, que tú rotes todos los jugadores, todos los minutos o sea, para que todos jueguen un poquito, a lo mejor no compites el partido en ningún momento y a lo mejor es que eso no es positivo para el propio equipo, porque que te den cada fin de 30 en EVA, como nos pasaba al principio, es duro, ¿eh? O sea, es duro perder, o sea, tú trabajar toda la semana, llegar al partido y que te den... Entonces, eso no es fácil. Entiendo que también ahí el tema de rotaciones, pues hay que buscar un equilibrio entre que el equipo funcione para que cuando entre un jugador sea más fácil que sume para el equipo y que el equipo sume para él, que haya esa bidireccionalidad, y también el tema de las cargas. También hay otro tema que no se habla, que nosotros sí que tenemos muy claro que el tema del EVA no jugamos para subir ni jugamos para ganar como tal, pero sí que estaría más que bien, por decirlo de alguna manera, no descender. Porque claro, el año que viene va a venir otro junior, al que tendría que también, para estar bien, tener doble dinámica. Entonces, claro, nadie quiere ser el equipo que ha descendido al EVA. Entonces, eso también es un tema a tener en cuenta y un poquito lo que decías tú antes, Pablo, que a nadie le gusta perder, pero ni a jugadores, o sea, no solo el entrenador, sino los jugadores. O sea, a nadie le gusta perder. Por mucho que seamos formación, nadie quiere perder. Evidentemente, como digo, sí que entendemos que EVA es un contexto donde está puesto para crecer como jugadores y crecer en muchos aspectos y que nuestro principal motor no es el ganar, sino creo que es el competir, cosa que, como digo, llevamos nosotros bastantes semanas compitiendo muy bien los partidos, pero sí que es un tema complicado. Es un tema complicado y por eso creo que es necesario que la plantilla sea larga, para que no haya acumulación de minutos de manera exagerada. Eso en tu día a día, ¿cómo lo sueles hacer? Ya por entrar un poquito más en tu función dentro de preparador físico. Al fin y al cabo, tenemos que entender que nuestro trabajo no es yo con el equipo, sino al fin y al cabo es un trabajo, o debería serlo, multidisciplinar, con fisios, entrenadores, miembros del staff. Si nos quieres contar un poco, Miquel, cómo es tu día a día, cómo es tu relación con el resto del staff. A ver, nosotros, en cuanto a parar a jugadores, o sea, es que no es tan fácil parar a un jugador y decirle, oye, no juegas. O sea, no para nada es fácil. Tanto por la parte del entrenador como por la parte del jugador. Entonces, creo que nosotros paramos cuando es necesario, cuando realmente el jugador no está para jugar porque o está lesionado o está volviendo de lesión o a lo mejor una situación más complicada. Aún así, si el jugador no está preparado para jugar, ya se suele ver. O sea, en pista ya no rinde como tal. Entonces, el entrenador ya lo suele ver. Aún así, sí que comentamos, pues, oye, este jugador, a lo mejor este partido le vamos a limitar a 2 rotaciones de 7 minutos o de 5 minutos y le restringimos el minutaje. Pero
es un tema que a lo mejor desde fuera se ve muy fácil de, oye, no, pues mira, tantos minutos, tantos minutos y tantos minutos. Sí, pero no es así. La realidad no es así. No es así. Un ejemplo fácil, pues a lo mejor tú tienes justamente un finde, tienes solo 2 pivots y sale un pivot y se hace 2 faltas en 2 minutos. Y se te va a tomar por saco. Puedes haber planeado las rotaciones que quieras, puedes haber hablado con el entrenador, lo que tú quieras, que el otro pivot, el que está sin faltas, pues a lo mejor se tiene que cascar 30, porque el otro está con faltas, ¿sabes? Entonces es un tema complicado, pero sí que intentamos pues llevarlo de la mejor forma posible e intentar gestionarlo de la mejor forma. Bueno, y cómo pues, porque nos cuentes un poquito más cómo es la vida, el día a día de un preparador físico. No sé, cuéntanos un poquito cómo es un día tipo en la vida de Mikel y sobre todo también cómo va cambiando esa planificación, ese trabajo semana a semana en función de esas dobles dinámicas. También en la distancia que hay entre partidos, que según me has comentado muchas veces, a lo mejor juegas un sábado por la tarde en Castilla-La Mancha y el domingo por la mañana te toca partido en Tres Cantos, por ejemplo. ¿Cómo es un poco, cómo va cambiando esa semana a semana el trabajo que haces en función de esa competición? Claro, ahí también es un tema que nos hemos dejado de los pros y los contras de la doble dinámica, y es que la doble dinámica está muy bien para competir, pero también nos tenemos que hacer la pregunta de si realmente a esta edad lo que queremos es competir o entrenar. Y ya hablo tanto a nivel de baloncesto como a nivel físico y de gimnasio. Al final la doble dinámica normalmente es sábado EVA, domingo junior. ¿Qué pasa? Lunes entrenamos, ¿vale? El entreno del lunes, evidentemente, que es de recuperación, no es flojo, porque vienes de 2 partidos, o sea, no puedes entrenar. Martes descanso, miércoles y jueves entrenamos, que sí que suelen ser los entrenos más exigentes, pero viernes, otra vez, vuelves a estar un poquito, pues es día prepartido, o sea, día de doble partido. Dos partidos. Entonces, no puedes meter mucha carga, tanto ni de pista ni de gimnasio. Entonces, se plantea una situación donde el jugador que realmente tiene 17 años y que, bajo mi punto de vista, está claro que el baloncesto es lo primero, pero lo que le va a limitar más a corto plazo que juegue en una liga mejor o peor va a ser el físico. Entonces, estás dejando muy pocas ventanas para que el jugador entrene físico como debería. O sea, intensidades altas, porque entrenar intensidades altas requiere de más tiempo de recuperación y de menos disponibilidad. Entonces, no disponibilidad, pero pues eso. Entonces, claro, estás dentro de unos microciclos donde te dejan muy poco espacio para ese trabajo más de crecimiento o de generar adaptaciones. Por ejemplo, tenemos el junior de primer año, donde solo tiene un partido y ahí podemos trabajar muchísimo, porque no estás apurado por el calendario. Después tenemos las semanas de doble partido de EVA, pero que jugamos intersemanal. Por ejemplo, jugamos el miércoles un partido, tanto junior como EVA, y el sábado y el domingo otro. Entonces, esa semana es que hay veces que hemos tenido meses de Euroliga, como si fuéramos el Madrid. Sí, tal cual. De tener 3 semanas seguidas de jugar el miércoles, jugar el sábado. Miércoles, sábado. Entonces, ahí es lo que decía. Está muy bien, el jugador compite, pero no estás entrenando ni baloncesto ni físico, porque ¿qué carga vas a meter física? Si es que cada 2-3 días tienes un partido. Además, también tener en cuenta el contexto del jugador. El jugador del Madrid de Euroliga, o me da igual, un jugador leporo, se dedica a jugar a baloncesto. Estos chicos, no hay que olvidar que están en segundo de bachiller. Efectivamente. Bajo mi punto de vista, no sé si vosotros habéis hecho bachiller, el año más duro. El año más duro y el peor año a nivel académico. O sea, porque cada semana tienes un examen. Entonces, claro, ¿eso qué significa? Pues estudiar mucho, irse a dormir tarde, porque al final lo primero es lo primero. Y yo siempre se los digo, y hay que estudiar. Entonces, estamos poniendo una carga, creo que muy grande, en gente que, lo dicho, no es profesional, que no se va a casa y se pone a descansar en el sofá o se puede dar un paseo para recuperar, sino que vuelve a casa y lo que tiene que hacer es sentarse delante del libro de historia de España y empollarse durante 3 horas. Estrés, también no están en casa, viven en una residencia, que está muy bien, pero no están con los padres. O sea, es una vida, vamos a decir, complicada. Entonces, son cosas de tener en cuenta que creo que marcan mucho.
sí que no tenemos que olvidarnos que también, aparte de todo esto, con 17 años, no sé vuestro caso, yo me acuerdo que, joder, también vida social, o sea, no solamente por y para el baloncesto, que evidentemente sí, yo creo que es el sacrificio principal que tienen que hacer estos chicos, pero al fin y al cabo es tan importante o más importante lo que haces fuera de la pista que lo que haces dentro, más que nada por esa densidad de horas que pasas dentro, afuera de la pista. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que en ese punto, hasta donde yo sé, y tampoco creo que prefiero no saberlo, se cuidan bastante, es decir, no son, o sea, ellos saben dónde están y para lo que están y Sí. descansan y demás, pero sí que creo que el estar fuera de casa, pues hay muchas situaciones, pues yo qué sé, se tienen que preocupar de la lavadora, se tienen que preocupar de que si merienda, que si ahora esto, gestionar si tengo que ir aquí o tengo que ir ahí. Y pues claro, cuando tú estás en situación de estrés porque tienes muchos exámenes y tal, pues a lo mejor, por un ejemplo muy, muy tonto, pues a lo mejor tú tienes que merendar y en vez de cogerte, si estás en casa, te vas a la nevera y te coges un yogur y unas frutas, pues te vas al Mercadona o te vas a donde sea y te coges el Kinder Bueno de turno, ¿sabes? Pero es que es normal, pero es que son chavales que son muy jóvenes, que están viviendo fuera de su casa, encima en una ciudad como Madrid, con todo lo que eso implica. Entonces, bueno, simplemente creo que hay que ser conscientes e intentar ayudarlos en todo lo que podamos. Efectivamente. Exactamente, sí, al final no quieras saber lo que has dicho. Mejor no quieras saberlo. Mejor no saberlo. Porque yo estaba en tu misma situación y lo mejor era no querer saberlo. Pero sí, al final, en tu caso, el jugador no hay que olvidar que se sigue desarrollando, pero a nivel de todos los aspectos de la vida. O sea, jugar baloncesto, pero sigue siendo un chico de 17 años que va al instituto, que tiene sus amigos, que la mayoría de sus amigos son del baloncesto por su situación, pero no es lo normal. Sí. Eso es. Y que creo que tampoco, bueno, yo creo siempre que hay que buscar un equilibrio. Y está muy bien que estén en toda esta dinámica de baloncesto, pero tampoco no hay que quemarlos. O sea, creo que hay que encontrar espacios para todo. Efectivamente. Bueno, Mikel, yo te quería hacer luego otra pregunta, entrando un poco más en nuestro campo, y es hoy en día en un mundo en el que parece que si no lo mides todo y tienes 40.000 variables, eres un mal preparador físico. Con lo que tienes hoy en día y con esa doble dinámica, si nos quieres contar un poquito qué sueles medir para ver un poco el estado de forma del jugador y además qué es para ti lo más importante. O sea, si te vienes un chico que entra nuevo en el baloncesto y te dijese, oye, Mikel, ¿cómo testeo? ¿Qué testeo? ¿Y en base a qué? Si nos puedes contar un poco, imagino que no testeas igual o no mides igual hoy en día que lo que hacías cuando empezaste en ese Les Plata. Si nos quieres contar un poquito. A ver, es un tema también complicado. Yo creo que yo Sí. soy muy fan de medir, muy fan de medir. Creo que cada vez lo estoy siendo menos, pero yo siempre he sido muy de ser muy objetivo, de intentar... Hay una frase que me gusta mucho que es lo que no mides o lo que no es medible no es mejorable. O sea, lo que no mides no lo puedes mejorar porque no sabes si estás mejorando o empeorando. Pero he de decir que después es complicado medir. Y sobre todo también medir bien. Porque medir aún puede ser fácil, pero medir bien es complicado. Entonces, yo sí que hago mediciones, pero creo que cada vez hago las más indispensables. Creo que es diferente también si llega un chico nuevo. A lo mejor sí que haría unas cosas diferentes si llega a mitad de temporada. Pero en general, a ver, si nos ponemos ya un poco más de cosas de test concretos, pues creo que es interesante medir la fuerza, media sentadilla o así, ¿vale? Es interesante medir la altura del salto, un CMJ o una Balakov o algo así, también es interesante. Pero también hay cosas que me parecen interesantes como velocidad de sprint y demás. El problema es que también la pregunta es, en mi contexto, ¿estoy buscando un estado pico de forma o estoy buscando un desarrollo del jugador físico? Entonces, eso también creo que te marca bastante a la hora de estar midiendo, porque a lo mejor si yo estoy buscando una adaptación estructural, que el jugador sea más grande a nivel físico,
pues tengo que, por el momento, sacrificar a lo mejor la altura del salto. O sea, no sacrificar, no seguir aumentando. Y después también lo que decíamos, el tema de las cargas. Tenemos poco tiempo. O sea, como decía Jorge, nosotros no tenemos un gimnasio propio, tenemos un gimnasio municipal que lo compartimos con los usuarios de Madrid. Entonces, tampoco es fácil el tema de medir, porque pues por tema de espacios, nosotros tenemos un horario de gimnasio, no podemos ir al gimnasio un poco con todo el equipo cuando nosotros queramos. Porque primero hay otros equipos que están trabajando en el gimnasio de nuestro propio club, entonces ya es complicado meter a 12 jugadores de baloncesto como para meter a 24. O sea, ni cabemos ni es factible. Entonces, muchas veces el tema también de testear se te limita a esos aspectos. Yo intento testear a través del propio entrenamiento. Es decir, pues por ejemplo, sí que tengo el encoder y pues si programo una media sentadilla, pues aprovecho el entreno y a lo mejor intento una serie o dos de a lo mejor esos datos fuerte para ver eso. O a lo mejor el día antes de partido o un día a la semana, mientras están entrenando, cojo la plataforma de contactos y la planto en medio del entreno y les hago hacer 2 saltos. Pero claro, es lo que decíamos antes, esos saltos es imposible que todos estén en las mismas condiciones. Habrá uno que habrá hecho el salto con 3 series de sentadilla, el otro habrá hecho antes, justo pues me invento el press banca, y otro habrá hecho otro ejercicio. Entonces, pues claro, testeo, pero testear como a lo mejor se nos plantean los estudios científicos es muy complicado. Es muy complicado. Y después también lo que hablamos de los chavales, que tienen colegio, tienen cosas, no los puedes... Oye, pues hoy vente, quedamos por la mañana. O hoy vente una hora antes. Es que salen del colegio, esto, lo otro. Entonces no es fácil. Jorge, que nos quieres contar un poco en tu caso, que imagino que formará parte de tu día a día el tener un informe o algo de cómo van evolucionando, cómo está el estado de los jugadores. A lo mejor incluso cambia mucho a la situación que tiene Mikel, ¿no? A ver, yo he estado en la situación de Mikel. Y tú también has estado en la misma situación. No te tengo que contar mucho de cómo es medir en una cantera con los chavales. Aquí también te digo que se mide menos de lo que pensamos cuando estamos fuera. ¿Por qué? Por lo que decimos al final. Este año juego 5 competiciones. He ido a una competición, he jugado 6 días seguidos, sin parar. He descansado 1 y he jugado los cuartos de final. Ahí cuando mides, no mides. No puedes. Es imposible. Vuelves. Yo juego, por así decirlo, competición local y competición internacional. Entre viajes, medir es una putada porque te va a salir alterado. Y aquí sí que mido, sí que tenemos... tengo un poco de ayuda porque también hay un fisio, hay algún asistente también que me puede echar una mano, entonces es un poco más llevadero y más rápido. Pero el jugador tampoco le gusta que le estés midiendo todo el rato. O sea, se cansa. Y algo que ha dicho Mikel, a él le gusta medir sprint, a mí también me gusta medir el sprint, pero yo no puedo medir un sprint ni todas las semanas, ni casi ni todos los meses. Porque el jugador ni quiere hacerlo, ni la competición me lo permite. Y luego, aparte, que no es medir el sprint a una persona, es que son 14 tíos. Vamos un poco también con el tema de hacer lo típico, bueno, perfil 18, fuerza velocidad. O, bueno, 18, mejor me lo pones. Un perfil fuerza velocidad, un perfil carga velocidad. Es que no me da. O sea, si tengo 1 hora de gimnasio, no puedo estar perdiendo tiempo en hacer 14, 15, 16 perfiles carga de velocidad. Entonces, yo creo que, bueno, lo que dice Mikel es lo más óptimo, aprovechar tareas dentro de esa preparación física para medir. Si pones ejercicio de pliometría, oye, pues aprovecha de meter un CMJ, pásate por aquí, aprovecho esa serie efectiva, por así decirlo, para medirte cómo estás. Al fin y al cabo, yo un poco como lo planteaba era a través del RPE, tanto en pista como en gimnasio. Luego llevar un control del minutaje, que jugaban en esos partidos, sobre todo en esa doble dinámica, y hacerlo también con un CMJ y una Balacop un día a la semana, intentando que fuese siempre el mismo día y estuviesen los jugadores en las mismas condiciones. Eso de forma más regular. Luego ya si quieres a principio de temporada, a mitad y a final, hacer una medición un poco más exhaustiva,
Es que yo, por ejemplo, en mi caso, que tenía 45 jugadores, es que es imposible estar cada 2 semanas midiendo un RSA, haciendo un t-test y haciendo 40.000 pruebas. Pero por un tema de espacio y de tiempo es muy complicado. Entonces yo creo que debemos o se debería dejar de medir por medir y medir solamente aquello útil y que nos aporte información para tomar decisiones, que al fin y al cabo creo que es el objetivo final del por qué medimos, para tomar decisiones en nuestra programación. Sí, yo al final te cuento un poco lo que hago. Yo todos los días pregunto valoración subjetiva del esfuerzo del jugador, sueño, cómo están, si tienen agujetas o no, del 1 al 10, lo que sea. Eso es a diario. Luego el jugador tiene sus sesiones de gimnasio, que también lo pregunto ahí. Minutaje de entrenamiento, minutaje de partidos, que a algunos jugadores es demasiado, pero aquí no es lo que hay. Y sí que mido con encoder durante el entrenamiento porque me interesa ver cómo están más o menos a diario. Hago alguna medición cada semana, no, porque no tengo tiempo, porque mis microciclos son muy cortos, pero intento que sí cada 2 sacar no un perfil fuerza-velocidad, pero sí hacer un test que no sea durante el entrenamiento, porque durante el entrenamiento es, como bien ha dicho Miquel, este ha hecho ya 3 series de press banca, sí. Este ha hecho ya 4 saltos y este no sé qué. Prepartido, medimos CMJ y tenemos una medición de todos los partidos, de a ver cómo ha llegado ese partido, si ha llegado sin descansar, si no ha llegado sin descansar, sin nada, porque tengo la facilidad de que tenemos una plataforma de contacto y según va llegando el jugador al pabellón en el partido, entre el fisio y yo y los asistentes, lo pones ahí después de calentar, salta y va. Y es un poco más o menos lo que hago. Sí que es verdad que a principio de temporada, como ha dicho antes Miquel, se le valora al jugador. Y luego sí que es verdad que si esa valoración no se repite nunca, porque esa no la repito de manera recurrente, pero por ejemplo una movilidad de cualquier cosa o un tal y no has tenido una valoración y solo has tenido la primera temporada, si se lesiona, ir ahí es un poco tirarte piedras a ti mismo porque no sabes realmente dónde está ese jugador en ese momento. Entonces eso me encantaría decirte que lo hago cada mes, pero no es así. Eso es complicado. Intento tenerlo actualizado. También creo que hay que tener en cuenta a la hora de testear el riesgo-beneficio o el tiempo que me lleva a hacer eso y el que me aporta. Realmente, ¿qué voy a hacer con ese dato? ¿Voy a hacer algo? O sea, hacer algo, entiendo que sí vas a hacer algo, aparte de un informe. Pero ¿vas a cambiar muchas cosas en base a ese entrenamiento, a ese test? En mi caso, la mayoría de veces que me lo planteo es que no. Muchas veces a lo mejor lo hago más el test para que el jugador esté motivado y que tenga un objetivo de decirle, oye, mira, en tanto tiempo me gustaría o tenemos que plantearnos el objetivo de llegar aquí. Y a lo mejor más por ese tema que no tanto por el yo cambiar algo por el entreno. Ya te digo, sí que es verdad que también eso sería un poco más en rendimiento, o sea, de buscar mejoras de rendimiento. En cuanto a test, para ver cómo está el jugador en el día a día, yo creo que lo mejor es verlo y hablar con él. Yo creo que eso es, pero lo que te da todo. Entonces, yo sí que paso o escala antes de los entrenos, cada día, paso el RP después de los entrenos, cada día, tengo pues las cargas de los minutos de entrenamiento, minutos de pista, minutos de gimnasio, tengo toda la carga que quieras y más. Pero al final, eso es un dato. Y a lo mejor hay jugadores que están con una carga altísima y tú hablas con ellos y demás y están bien. Y a lo mejor otro, pues que por lo que sea, por diferentes factores, por a lo mejor temas mentales o porque a lo mejor no descansa bien esa semana o porque tiene exámenes, está jodido de cojones. Entonces, al final yo, lo que me gusta mucho, y ahora voy a abrir un poco el melón, es ver al jugador, que me llegue al físico, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Y si el jugador no está bien, te lo va a decir. Y a partir de ahí ya es cuando tú, de verdad, si ves que puede haber algo más preocupante, pues empiezas a tocar cosas. Y quería abrir un poco el melón de vosotros qué pensáis del preparador físico solo
en gimnasio. Es decir, entiendo que eso va mucho por el tema económico, de que ya te estoy pagando muy poco, no te voy a obligar a venir a pista, además de hacer las sesiones de gimnasio. Pero yo, así como entiendo la preparación física bajo mi punto de vista, donde estaban las dos situaciones, por ejemplo, en Cornellá yo solo hacía mis sesiones de gimnasio, me iban pasando los equipos, los jugadores se iban a pista y después yo me iba para casa cuando terminaba y listo. Y ahora, o con el equipo de plata, o ahora con el equipo de los juniors, creo que los clubes deberían de preocuparse de que el preparador físico esté en pista, porque creo que el cambio y la perspectiva de todo cambia radicalmente. O sea, creo que no hay punto de vista o comparación entre que tú estar en el gimnasio y hacer la sesión de gimnasio e irte para casa a estar con los chicos en entrenamientos, partidos y demás. Creo que cambia mucho la perspectiva y, no sé, quería preguntaros a vosotros a ver qué opináis. Y entiendo que lo he dicho, que a nivel económico creo que es el limitante principal. Creo que a los clubes les encantaría a todos poder tener el prepa en pista, pero un poquito a ver cómo lo veis. A ver, yo creo que sí, que obviamente eso que hablabas tú, que no es solamente testeo y ya está, al fin y al cabo el mejor test que hay es ver al jugador cómo rinde en pista, y eso se ve en entrenamiento y en partido. Sí que es verdad que, bueno, tenemos el limitante del dinero, del sueldo que nos pagan, y al fin y al cabo sí, o sea, echamos muchas horas de más o hemos echado muchas horas de más, pero al fin y al cabo tenemos que entender que tenemos más vida o incluso hasta tenemos más trabajos para poder costearnos la vida como tal. Sí que es verdad que, por ejemplo, creo que otros deportes nos sacan años luz, como puede ser el fútbol, y es que el preparador físico interviene mucho en las tareas de campo. Al fin y al cabo, no tenemos que olvidarnos que un preparador físico no solamente tiene que trabajar el aspecto de la fuerza, sino también el aspecto condicional. Y yo creo que la mayoría de equipos de alto nivel, con las horas que entrenan en pista, sacar tiempo o aumentar el volumen de entrenamiento fuera de la pista para trabajar el condicional es un poco absurdo y contraproducente. Entonces, ¿por qué no los preparadores físicos ayudar al entrenador o colaborar con el entrenador para que las tareas diseñarlas con objetivos condicionales como se puede hacer en fútbol? Creo que en ese sentido nos sacan años de ventaja. No sé si tú, Jorge, en tu caso, colaboras con tareas en pista o te limitas simplemente a ver el entrenamiento. A ver, yo te puedo contar también mi experiencia cuando estuve en EVA, ahí en centro, que estuve con un entrenador que se llama Jorge Lorenzo, que es asistente de la española. Y mi experiencia ahora ahí es bastante diferente. O sea, Jorge, sus entrenamientos necesitaba realizar muchísimas cosas y eran de un nivel físico altísimo que yo no necesitaba ni siquiera pedirle que los jugadores hicieran un acondicionamiento físico por fuera, porque el propio entrenamiento era tan demandante que casi sería contraproducente. Aquí sí lo necesito, tengo una plantilla muy larga, hay veces que descansan mucho, hay veces que hay jugadores que están fuera de rotación de competición internacional porque no la juegan, entonces se pegan cuando estamos de viaje o lo que sea, fuera de lo que es así la rutina del equipo. Entonces aquí sí necesito tener ese tiempo y esa responsabilidad de que haya parte de mi preparación física con ellos que sea de manera en pista. Sí que es verdad que, hablando de cantera en España, yo entiendo que no tengamos ese rol todavía porque es muy complicado que el entrenador te deje él tiene 3 días de pista, 4 máximo, 5 si es muy un club ya con unas condiciones ideales. Entonces, que te deje de su hora y media, que no la tiene casi ninguno, que la tiene limitada y que necesita trabajar muchísimas cosas de baloncesto, que te deje un cacho ahí, lo veo complicado a día de hoy. ¿Se debería hacer? Sí. ¿Deberíamos estar más integrados en el staff en la cantera? Sí, pero es lo que decimos al final. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. No estamos en pista porque el club necesita que yo haga muchos físicos para poder pagarme un sueldo digno. Entonces, bueno, digno, que no son dignos, pero para poder pagarme un mínimo.
Tal cual. Entonces, yo no estoy en pista, el entrenador lo hace por su parte, yo no estoy en toda la dinámica del equipo, hay veces que ni siquiera voy a los partidos porque es un equipo que al club no le interesa que yo vaya a los partidos. Entonces, por ahí, aunque me encantaría que en cantera también y haber estado en el banquillo, no creo que sea viable a día de hoy en muchos sitios. Desde otra perspectiva que es aquí, sí que veo que en las reuniones que tenemos con el staff se planifica el jugador y el jugador que necesita un poco de... Bueno, un poco no, el jugador que necesita más minutos en pista se le da desde mi parte. Y sí que en pretemporada, sobre todo, tenía un rol mayor a la hora de planificar entrenos y llevarlos a cabo que ahora. Ahora es mucho táctico, no entrenamos tanto por la doble competición, entonces ahora es bastante poco, por así decirlo, lo que hacen extra conmigo. A ver, yo no creo que debamos entrar en el aspecto táctico, que para eso evidentemente está el entrenador en su función, sino la propia tarea que quiere desarrollar. Bueno, pues entrar en ese aspecto más condicional con espacio de juego, con densidad de jugadores, tiempo de recuperación. Creo que ahí es donde se le puede dar un plus. Yo creo que hay muchos entrenadores que pegan por eso, de parar demasiado los entrenamientos, pues a lo mejor poner tiempo activo de tantos minutos y luego X de descanso para que, a pesar de darle ese aspecto táctico, también haya una parte condicional importante. Y al fin y al cabo es que no se nos tiene que olvidar que hay veces que entramos en conflicto de el entrenador, el fisio, el prepa, que el objetivo de todos es el mismo y es ganar partidos y que el jugador rinda. Pero yo creo que en ese aspecto dejar de hacer un poquito la guerra por nuestra cuenta y trabajar todos a una. Que yo, evidentemente, yo no quiero que un jugador se canse ni que un jugador se lesione. Entonces, exactamente, por eso decía que un poco al final en pretemporada sí que tenía un rol mucho más importante y ahora, como la propia competición no nos deja entrenar tanto, pues sí que es verdad que los entrenamientos no le ponemos tanta importancia en la condición física porque me la da la propia competición. Ya. Claro, yo pienso un poco igual que vosotros. Primer punto es el tema de que si no estás en pista, claro, ese trabajo ya no es posible. Entonces, primer condicionante. Segundo tema, también creo que los entrenadores a muchos les cuesta, creo que primero tienes que como ganarte su confianza para que confíen en ti, en que les dejes empezar a tocar cosas en pista. Es como que ellos ven y a mí me ha pasado, entrenadores de, oye, tú haz tu trabajo en gimnasio y yo me ocupo de pista, ¿vale? En plan, a mí déjame hacer con mi pista y yo tengo mi manera de entrenar y listos. Pero creo que también después está el tema del limitante de lo que hablamos antes, de recursos. A lo mejor tú tienes pues 14 jugadores y justo entrenas en un tercio de pista. Entonces, es que tampoco no tienes opciones a más. O sea, el espacio es el que es, tienes 2 aros y no hay más aros, ni hay más medias pistas. No, las filas son las que son, en el caso de haber filas o rotaciones. También es verdad que en nuestro caso creo que la competición te marca mucho el estado de forma. Es decir, creo que la competición es a la vez un propio entreno. O sea, si tú acostumbras a jugar, al final eso te prepara para... La propia competición te prepara. Y después sí que quería abrir un poco una lanza de que creo que esos temas de pista, sobre todo en baloncesto, a lo mejor sí que, como decía Pablo, en otros deportes se hace más énfasis, creo que a nivel de formación se toca muy poco. Yo nunca he recibido una formación, una clase de a lo mejor cómo las variables del entreno en pista o demás, de cómo trabajar a lo mejor esta capacidad o trabajar lo otro o demás, integrado con el baloncesto, insisto. O sea, sin hacer una tarea específica de preparación física, sino con un mismo entreno decir, mira, te toco esto, esto y esto y ahora el entreno pues tiene un aspecto más de este tipo o del otro. Creo que ahí también a veces nos centramos mucho en el trabajo de gimnasio más tradicional y dejamos un poco ese campo. Entonces, cuando a mí me ha pasado muchas veces de que cuando me ha tocado proponer una tarea, he dicho, hostia, pues en este tema voy más liado. Tengo que ponerme a investigar, a buscar y demás, porque el trabajo de gimnasio, pues muy bien, pero el trabajo de pista, más buscando condicional, como siempre lo hace el entrenador y siempre estoy acostumbrado a eso, cuando me toca a mí proponerlo, tengo que espabilarme.
A ver, yo sí que creo que, y esto se justifica mucho lo que hablábamos del preparador físico, la importancia que tenga de haber practicado, o te da un plus de haber practicado el deporte. Tú a lo mejor no tienes el título de entrenador, pero sabes a nivel condicional, a nivel de duración de tareas, descanso y demás, el objetivo que tiene o lo que quieres llegar a trabajar. Entonces tú, como ya has vivenciado lo que es el trabajo en pista, seguramente no se hayan puesto el típico ejercicio de defender uno por uno toda la pista, sabes que ese ejercicio a nivel condicional no es lo mismo que si haces un juego más táctico en media pista, más parado, pero creo que te da también un plus para hilar cosas y decir, quiero trabajar este tipo de condicionante físico, oye, pues vamos a trabajar en esta situación o en otra. Creo que eso te da un plus el haber jugado y el conocer el deporte. Sí, a ver, estoy de acuerdo porque al final la experiencia de haberlo vivido en tus carnes te recuerda a lo que es cada ejercicio. Pero también hace poco salió un estudio de Carlos Sosa y colaboradores que Carlos Sosa fue profesor mío, por eso me enteré que lo había sacado. Desglosaron una temporada en el Junior del Real Madrid con GPS, qué ejercicio tenía, o sea, qué carga se le aplica a cada ejercicio y ya te dice, o sea, que por ejemplo un 3 contra 0 va a tener una carga interna, te lo valora del 1 al 5. Sobre toda la temporada que hicieron en el Real Madrid con ese equipo. ¿Sabes? Si quieres, luego busco el artículo y lo dejamos por... Sí, yo de hecho este artículo también lo he leído porque de hecho uno de los colaboradores, que es Alberto Lorenzo, es mi entrenador del Junior, ¿vale? Entonces, bueno, no lo he leído por él justamente, pero sí que lo he leído y lo he comentado. Entonces sí que es muy interesante porque cuantifica tanto la carga fisiológica como la mecánica. Entonces sí que es muy interesante. Pero también yo quería decir que a mí no me ha pasado nunca, de esto que hablamos de un poco la condición física en pista, de que los entrenadores entrenen de menos. O sea, normalmente mi experiencia es que se sobrepasa. O sea, mi tarea es más llevar las riendas de, oye, mister, tenemos que frenar un poquito a lo mejor, que no tanto de meter más caña. Entonces, a lo mejor también por aquí va, o sea, para mi modo de ver, los entrenadores suelen sobreentrenar más que no infraentrenar. Yo tengo que decir que me ha pasado y que no es lo habitual. ¿Qué te ha pasado? Que infraentrenaban. Que el equipo no estaba suficientemente en forma, en buenas condiciones o lo que sea, para luego competir en el fin de semana. Y yo creo que es al revés. O sea, no estás en ese trabajo. Yo creo que no se está en forma hoy en día, no porque no entrenes poco, sino por todo lo contrario, porque hay un sobreentrenamiento. Y yo creo que estoy de acuerdo con vosotros en que no es lo normal, pero que digo que a mí sí que me ha pasado y tener que dedicar gran parte de la preparación física que tenía limitada al final en tu espacio, porque al final, tanto como hemos hablado, la pista la tiene limitada el entrenador, 3 días, 1 hora y media, el prepa lo tiene igual. Tiene 1 hora, 45 minutos escasos, 2-3 veces a la semana. Tenía que implicar mucho tiempo de ese entrenamiento a que el jugador estuviera en buenas condiciones para competir el fin de semana y no solo que hiciera trabajo de gimnasio. Claro, ahí es donde voy yo, que creo que tenemos ese objetivo, esa capacidad de intervenir en el entrenamiento de, oye, guiar al entrenador y decir, oye, creo que nos estamos quedando cortos, que no suele ser el caso, oye, relaja un poco, creo que nos estamos pasando y esto nos va a condicionar en el partido de la semana o en el partido importante que tenemos dentro de 3. Creo que es verdad que poco a poco, o espero que se vaya quitando este mito de el no pain, no gain, el más es mejor, y ir empezando a controlar un poco. Tampoco hay que llevarlo al extremo contrario de, oye, no entrenar, que parece que siempre nos intentamos poner en los extremos de o mucho o nada. Y al fin y al cabo creo que lo bonito de esto es encontrar el equilibrio. Exactamente. Bueno, pues Miquel, yo ya si quieres por ir cerrando el podcast, que creo que hemos hablado de bastantes cosas y creo que bastante interesantes. No sé si, hacer alguna reflexión final o te iba a también comentar si el día de mañana te llega un chico, como fue mi caso,
en el que va a trabajar en un sitio como primera vez de preparador físico y no tiene nadie del que guiarse, ¿qué consejos le podrías dar o no sé, algo que le podrías aportar? Por si nos escucha, que ojalá que sí también, gente que está dentro de la carrera, oye, que su sueño es llegar a ser preparador físico profesional, algo que le pueda ayudar y que lo recuerde con el paso de los años. Yo creo que el consejo que yo daría, bajo mi experiencia, es haz las cosas que tú sepas. Es decir, no hagas cosas que has visto por ahí y que crees que funcionan, pero que no tienes realmente... O sea, que tú lo estás metiendo porque lo has visto de un tío que es muy top y tú dices, este tío está metiendo esto, pues eso debe ser la hostia. No lo metas sin saber exactamente para qué sirve. Yo no digo que no sirva eso que estás metiendo, pero si tú no conoces el por qué exactamente es eso, o sea, para qué es ese ejercicio o ese estímulo, no lo metas. Yo puedo reconocer que en el pasado he cometido ese error de meter cosas sin saber muy bien el por qué. Entonces, yo lo que le diría es, haz lo que tú conozcas. O sea, aunque sea poco, pero bien, ¿vale? Sí. No intentes como demostrar o demás con cosas que no conoces, porque creo que ahí es donde se te va de las manos y después, si por lo que sea pasa algo, no puedes dar explicaciones. O sea, tú tienes que poder argumentar el porqué de cada cosa de tu entreno. El objetivo, oye, esto lo meto por esto lo meto por lo otro. Evidentemente después pueden pasar 1000 cosas, pero el tú tener un poco el porqué de cada cosa. Después también hacer las cosas simples. Yo soy el primero que muchas veces me complico demasiado. Las cosas son mucho más simples de las que nos creemos. Mucho más simples y creo que no somos tan importantes como muchas veces nos creemos. Eso sería un poco a nivel general. Y después creo que lo que se comenta últimamente muchísimo y que creo que es acertado, de las habilidades blandas y del conectar con el jugador. Creo que es muy importante la relación que tú tienes con el jugador a la hora de poder sacarle el máximo de él. Bueno, tanto el jugador como con compañeros de staff y demás. Creo que iría un poco por ahí. Desde luego, ya también por cerrar un poco y por poner el ejemplo que nos pusieron en el máster este último fin de semana, bueno, contaros un poquito, Jorge, para que estés en situación. Vino Javier Flores, entrenador de la selección española de halterofilia, bueno, entrenador del último campeón en arrancada, si no mal recuerdo, y bueno, nos estuvo comentando un poco que analizásemos cuánto de porcentaje le damos a la parte que nosotros como entrenadores conocemos sobre entrenamiento, sobre programación, planificación, y luego qué porcentaje le damos a la parte más afectiva, emocional, con los jugadores. Esto de un tío de alto rendimiento. Y según él nos comentó con la experiencia, él le da un 10% al rendimiento, a lo que sabes como entrenador, y un 90% a esa parte más socioafectiva. Que yo creo que, bueno, es un poco lo que estábamos hablando al principio, que es lo más clave. De nada te sirve saber mucho de entrenamiento si no sabes relacionarte bien con tus jugadores y generar esa conexión prepa-jugador, que en muchos casos somos el poli bueno y trabajamos como psicólogo. También imagino que, Jorge, aunque en tu situación imagino que sean un poquito más reservados, sobre todo los jugadores nacionales, imagino que los extranjeros te pasará un poquito más, ¿no? Bueno, decir que estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Mikel, sus reflexiones finales. Y como decía un poco yo al principio, yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el ponente el otro día, Javier Flores. Para mí, la sala de pesas es un sitio más en el que puedo seguir hablando con el jugador y ver cómo está. Entonces, partiendo de esa base, las pesas son lo de menos. Yo gestionar al jugador lo tengo que gestionar el 100% del tiempo. Y cuanta mejor relación tenga con el jugador, más fácil va a ser esa gestión. Por eso, sí que es verdad que lo que comentas tú, el jugador de aquí nacional es un poco más difícil por la propia cultura que el internacional, pero al final, si tú eres una buena persona y te preocupas por ellos, van a confiar en ti y al final vas a poder entrar en una buena relación con ellos y es eso lo que te va a hacer que las cosas
vayan para adelante en el equipo. También, Pablo, un poquito yo para cerrar, ahora me he acordado mientras escuchaba a Jorge, de una cosa que también recomendaría y que creo que tenemos que reflexionar un poco todos, que veo mucho últimamente en la preparación física, y es que muchas veces confundimos el contexto donde estamos. O sea, creo que lo primero que tenemos que hacer como prepas o como entrenadores es saber cuál es nuestro objetivo y con quién estamos trabajando. Y yo creo que veo contextos de formación donde se intenta trabajar como si fueran ya jugadores de alto rendimiento, aunque esos jugadores sean de alto rendimiento o tengan unas capacidades altísimas, creo que no hay que olvidar dónde estamos trabajando y cómo tenemos que trabajar con ellos. Porque, lo dicho, creo que muchas veces veo a gente con jugadores que deberían estar en formación y crecimiento trabajando unos contenidos que creo que no son los adecuados para ello. Y entiendo que es complicado porque al final lo que recibimos desde redes, que tiene un impacto muy grande y creo que demasiado grande, pero lo que recibimos de grandes profesionales y demás, que a lo mejor el contenido como tal es bueno, pero nosotros lo queremos llevar a nuestro campo y creo que es ahí donde la cagamos. Es un poco lo que hablábamos antes. Lo que hace este profesional que está trabajando con X atleta, lo que hace yo con el mío. Pero es que a lo mejor el mío no necesita hacer eso, porque primero, antes de hacer eso, necesita aprender a hacer lo otro. Entonces, eso sí que para alguien que está empezando, aunque lo otro sea más llamativo y no tan divertido o no tan... Sí, no tan divertido, creo que hay que saber dónde estamos y trabajar bien la base para que el día de mañana esos jugadores realmente puedan llegar a su máximo potencial. Pues fenomenal. Yo creo que Mikel como reflexión final súper top. Bueno, yo creo que hemos llegado ya al final de esta charla. Creo que ha estado súper interesante. Hemos aprendido y hemos hablado sobre cosas que yo desconocía. Y nada, Mikel, te quiero agradecer enormemente por ser el primer invitado a este podcast. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y hayamos pasado una buena mañana. Bueno, ya lo he dicho, yo muy contento de formar parte de este proyecto. Espero que os vaya muy bien, la verdad. Y ojalá en el futuro podamos volver a compartir un momento juntos y volvernos a poner al día. Por mi parte, sobre todo ha sido un placer y estás invitado cuando quieras a volver a hablar con nosotros un rato. Genial, os iré siguiendo seguro con el resto de capítulos. Genial, Mikel. Pues tío, listo. Un abrazo enorme. Un abrazo, chicos. Un abrazo.